Características de la sociedad limeña antes de las olas masivas de migración. Si nos remontamos hasta la época de la independencia, nos daremos cuenta de que Lima ya era una ciudad con variedades raciales. Esto se debió a los momentos políticos, económicos y bélicos que pasó el Perú. Lima, al comenzar la primera mitad del siglo XX, era distinta a la del siguiente medio siglo. En primer lugar, posee características demográficas distintas. Podemos apuntar que en la segunda mitad del siglo XX, Lima ya presentaba una estructura social que incluía en su espacio a los pueblos jóvenes integrados por migrantes. Esas personas ocupan distintos lugares alrededor de las zonas en donde se acentúan los limeños criollos. Asimismo, es preciso señalar que estos sectores no fueron considerados importantes por la sociedad limeña en un comienzo, pero con el pasar de los años verían que en realidad estos representaban grandes cambios en la sociedad limeña. Se puede notar que la clase aristocrática limeña ocupaba espacios céntricos propios de una clase dominante, como lo eran los distritos de Miraflores, Barrancos, Centro de Lima, entre otros. Y además estas personas de origen criollo tenían distintas costumbres. En la primera mitad de estos años había costumbres como los carnavales, el lautenis, los corsos, bailes infantiles, entre otros. Estas costumbres cambiarían debido al desplazamiento de personas del interior del país hacia Lima, pues afectaron el espacio y los modos de vivir propios de los limeños. La migración a partir de los últimos 100 años, según la historia, las migraciones se dieron desde la colonización, pero el eje céntrico de estas fue entre los años 1960 y 1980, en el cual se dio lugar a la llegada masiva de migrantes de todas las regiones de Perú hacia Lima, pasando de los años 1940 con 520.000 habitantes al año 1961 con 1.850.000 habitantes. La cantidad de migrantes en Lima fue increíble, ocuparon más del 60% del territorio limeño. Y este fenómeno de las migraciones masivas se dio a causa de un gobierno centralizado, el cual convirtió a Lima en una suerte de pequeño Perú, concentrado todas las riquezas económicas en la costa, pero principalmente en Lima, haciendo que el gobierno se olvide por completo de las regiones sierra y selva, zonas que se veían en dicha situación de abandono, sobre todo por su asentada geografía, lo cual generó como consecuencia que las personas indígenas migren a la costa para tener mejores atenciones y mejores oportunidades de trabajo. Obviamente era mucho más difícil llegar a la selva que a la sierra, ya que esa se contaba mucho más alejada y los accesos eran mucho más complicados. Pero antes de hablar de las migraciones, comenzaremos por definir qué es migración. La podemos definir de la siguiente manera. La migración es un proceso global con características comunes a lo largo de la historia y más en nuestro tiempo. Sin embargo, en una sociedad como la peruana, en la que los procesos de individualización, que quiere decir cuando aparecen individuos que buscan su propio destino, son tan recientes en nuestra sociedad, hasta hace poco estamental. Según los autores Bedoya y Vallejo, estas migraciones encierran características particulares, contradictorias y a la vez complementarias, en sociedades no tan diferentes como creen, pero sí muy desintegradas. Entonces se podría decir que la migración es el traslado de personas de un lugar a otro en busca de objetivos similares, como es el de las migraciones andinas. Estas personas migraron en conjunto y con toda su familia en busca de mayor estabilidad económica, ayudándose mutuamente. Para entender a cabalidad esta parte de la historia, comenzaremos con una recopilación de las primeras migraciones que sufrió Lima antes de los años 60 y hasta los 80. Empezaremos por la fundación de Lima en 1535. Al finalizar la colonia, Lima tuvo una tasa de crecimiento demográfico bastante baja. Su población estaba compuesta más por negros, mulatos, zambos, mestizos y blancos que por indios. A partir de los años 1903, la cultura urbana limeña comienza a tener los principales síntomas de migraciones masivas. En el año 1903, Lima pasó a tener 130.289 habitantes. En 1908, 154.624 habitantes. Y en 1931, 334.159 habitantes. Entre los años 1960 y 1980 hubo un incremento total de habitantes en Lima,
Es allí donde se llevó a cabo el fenómeno de las migraciones masivas, ya que en 1930 el 37.5% de la población limeña era migrante y en la década del 60 esta población migrante superaba ampliamente la mitad de la población de Lima. Principales características de las personas migrantes. Estas personas eran de la sierra y en menor cantidad de la selva, quienes para los limeños eran los recién bajados, los indios, los serranos, etc. Personas de cultura andina muy diferente a la cultura urbana limeña, con rasgos distintos a la del limeño, con diferente lenguaje, diferentes costumbres entre música, vestimenta, baile, comida, etc. y de clase baja. Estas marcadas diferencias hicieron que el limeño lo excluyera por ser diferente, por ser de otra clase social y por ser inculto. Los migrantes de aquellos años eran personas con una familia que por razones económicas migra a Lima en busca de un mejor desarrollo y bienestar para poder vivir con su familia, lo cual no encontraba en su provincia de origen. Esta carencia se debe a que las migraciones en masa se dieron en un contexto de profundas transformaciones económicas en el Perú, en las décadas de los 50 y 60. Se trató de un periodo de modernización e industrialización que se concentró en la costa y especialmente en Lima, dejando excluida a la región andina. El migrante al llegar a Lima se siente diferente, ya que se encuentra en un lugar que posee una cultura distinta en todos los aspectos en comparación a la del migrante andino. En las comunidades en donde estaban, tenían distintas formas de desenvolverse. El migrante, al enfrentarse a problemas de adaptación en la capital, buscará pertenecer a un grupo de identidad fuerte sin dejar de lado sus costumbres. El migrante buscará ayuda y apoyo mutuo por parte de sus familiares para formar un nuevo tipo de colectividad nacida de la experiencia asociativa, para poder obtener los servicios básicos y en busca de superación. De estas organizaciones destacan el Vaso de Leche, comités de madres, comedores populares, etc., con el fin de enfrentar la crisis colectivamente, en una sociedad en la que es difícil encontrar una verdadera identidad. Pero, ¿qué tiene? Sectores tradicionales, marginados por razones geográficas, económicas, raciales y de género, han logrado tener un mayor perfil dentro de un concepto de lo nacional que ha cambiado marcadamente desde mediados del siglo XX. ¿Cómo están formados los conos? Los conos concentran 2/3 de la población capitalina. Ello definitivamente nos da un primer y claro indicio del enorme potencial que ellos representan para el desarrollo de prácticamente cualquier proyecto empresarial que tenga como objetivo el crecimiento. Para efectos prácticos del estudio, la ciudad de Lima fue dividida en 5 zonas específicas, las cuales comprendieron las siguientes jurisdicciones. Callao. Está conformado por Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla. Nueva Lima Norte, también conocido como Cono Norte. Comprende Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa. Nueva Lima Este o Cono Este. Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita. Nueva Lima Sur o Cono Sur. Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Tradicional, conformada por Barranco, Breña, Chorrillos, Antiguo, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo.